les habla es la ingeniera Epifania Pérez Estrella, coordinadora de la filial Tarma para el programa de estudio de Ingeniería Civil y como siempre colaborando con la universidad. eh, Voy a darle la posta al ingeniero Manuel Laurencio, que es el coordinador de la sede de Lima, para que podamos iniciar este webinar muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Epifania. El día de hoy tengo el gustoso anuncio de que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica C. Sapiense inicia un convenio con el Lean Construction Institute, Perú, organización sin fines de lucro que opera como catalizador para la implementación de Lean en la industria de la construcción en nuestro país. A continuación, presento con sumo agrado a José Guzmán. Es administrador de empresas con estudios en gestión humana y desarrollo de equipos y comunidades. Desde el 2014 es el coordinador general del Lean Construction Institute para Perú, responsable del compromiso corporativo y membresía profesional. Es gestor en la formación hasta la actualidad de 22 grupos estudiantiles a nivel nacional en torno al Lean Construction en distintas universidades. Hasta la fecha, en el LSI Perú se han brindado más de 22.000 horas hombre de capacitación en las distintas metodologías y herramientas de Lean Construction. José, muy buenos días, por favor. Hola Un a gusto todos. tenerte aquí. Hola a todos. Un gusto poder, en estos momentos de crisis sanitaria en el cual nos ha obligado a estar un buen tiempo en confinamiento, seguir participando por este medio con distintas universidades y ahora con ustedes, ¿no? Gracias, Manuel, y gracias a todos. Sobre todo, y siempre lo hago, agradezco a Santiago, que es uno de nuestros colaboradores más cérrimos en cuanto a la difusión del link, ¿no? Por mi parte hasta ahora es felicitarlos por la iniciativa de la universidad y de las personas que están conectadas y obviamente de los colaboradores que hacen este evento posible en el camino que estamos iniciando, ¿no? Gracias a todos y Manuel, te dejo el pase. Bien, muchas gracias. Bien, tengo el alto placer y el grato, ¿no? Al revés creo, el grato placer y el alto honor de presentarles al ingeniero Santiago Ruiz, ejecutivo especializado en Lean Management, trabajando para transformar la industria de la ingeniería y la construcción. Él es ingeniero civil con una gran experiencia en gestión de proyectos, consultoría e implementación de Construction Lean en América Latina y dirección de proyectos de I+D+I, instructor avanzado de LSI Perú y docente de gestión de costos y control de proyectos. Nos va a participar acerca de sus experiencias y sus conocimientos en esta gran herramienta que es el Lean Construction para transformar la construcción. Con ustedes, el ingeniero Santiago Ruiz, para quien doy la más cordial bienvenida y los agradecimientos del caso. Muchísimas gracias, Epifanía. Muchísimas gracias, Manuel, José. Un gusto estar con ustedes esta mañana para compartir algunos aprendizajes acerca de la industria de la construcción y sobre nuestra industria en general. Antes de comenzar, quisiera pedirles un gran servicio a todos porque no voy a usar la aplicación de Zoom como compartir pantalla, así que voy a utilizar mi propia cámara con algunos elementos que permitan mostrar la presentación que voy a ver el día de hoy. Así que le pido a todos que por favor se acerquen a la cámara donde se está viendo mi transmisión en este momento. Puedan, si están desde una computadora, clic derecho y seleccionar la opción de PIN, o si están desde un dispositivo móvil, seleccionar también esta sección y puedan hacer pin a mi usuario para que puedan ver con mayor comodidad lo que estoy compartiendo con ustedes.
Entonces eso me va a permitir poder mostrar algunos elementos durante la presentación y al mismo tiempo voy a poder compartir con ustedes algunas ideas y podamos ir conversando en esta sesión. El día de hoy quiero hablarles acerca de Lean en el diseño y la construcción, en la industria del diseño y la construcción, y cómo ha sido mi viaje o mi recorrido Lean a lo largo de esta experiencia profesional que he tenido en los últimos años. Yo soy un apasionado de la construcción y me ha tocado hablar de la industria, no solamente en el Perú, sino en otras partes de la región. Y la verdad es que cuando uno habla de Perú, la mayoría de personas, lo primero que reconoce, aparte del ceviche, obviamente, es Machu Picchu, ¿no? Entonces, siempre hablan de la majestuosidad, una de las maravillas modernas de la actualidad, y realmente es impresionante. Nosotros, las personas que hemos tenido el gusto de visitarlo, de conocer Machu Picchu, realmente se siente pues una mística, una tradición impresionante. Pero para los que somos ingenieros y los que estudiamos en la industria de la construcción, no solamente lo miramos con asombro y con pasión, sino también miramos esto con algunas dudas, ¿no? Y recuerdo la primera vez que estuve ahí, dije, ¿cómo habrá sido el gerente de proyecto, el gerente de este proyecto, ¿no? ¿Cómo habrá sido el diseñador? ¿Cómo se habrán puesto de acuerdo para decidir qué tipo de tecnología iban a usar? ¿Cómo afrontaron los desafíos logísticos propios de la ubicación? ¿Cómo consiguieron el recurso humano necesario, pues, o los artesanos correctos para hacer que esto funcione de la manera que hoy en día la vemos así? Entonces, hay muchas preguntas que se nos vienen a la mente cuando empezamos a hablar de cómo fue el proceso constructivo, cómo fue el diseño de este proyecto y cómo aún hoy podemos ver la majestuosidad y las decisiones de ingeniería que se tomaron para hacer posible esta impresionante obra de infraestructura y que aún hoy nos deja perplejos. Todo el sistema de permeabilidad que tiene para evitar pues, deslizamientos, de protección, los sistemas de protección de taludes, hoy en día todavía nos dejan perplejos, y hay muchos que se preguntan hoy todavía cómo fue que se hizo, ¿no? Yo recuerdo una caricatura en algún momento que decían, trabaja tan duro para que en el futuro crean que lo hicieron los aliens, ¿no? Entonces, hoy quiero hablarles de 3 elementos importantes. Quiero hablarles acerca de nuestros clientes, cómo funciona la industria, quién nos contrata, quién es el que manda hacer este tipo de obras majestuosas, ¿no? Cómo funciona nuestra industria, cuál es la realidad a la cual muchos de ustedes van a encontrar al salir de la universidad, y quiero contarles acerca de por qué usar Lean en nuestra industria y cómo es que el uso de este pensamiento nos ayuda a realmente generar mejores resultados, ¿no? Entonces, empecemos hablando de nuestros clientes, empecemos hablando de cuál es la razón de ser de la industria de la construcción y a quién atiende, quién es el beneficiado de la industria de la construcción y por qué debemos verlo de esa manera. A ver, pongamos a reflexionar un poco en nuestro país. Nuestro país es un país diverso, enorme, con muchos desafíos, con muchas necesidades, y hoy en día somos más o menos 32 millones de peruanos. Somos 32, casi 33 millones de peruanos. Esos 33 millones de peruanos están agrupados en familias. Y estas familias tienen necesidades. Imagínense una familia de 4 personas. ¿Qué necesita una familia de 4 personas para que pueda tener una calidad de vida adecuada, ¿no? Que pueda vivir cómodamente, que pueda vivir de manera digna, ¿no? Necesita agua y desagüe, obviamente, más o menos unos 15.4 metros cúbicos al mes para una familia de 4 personas. Necesita salud, ¿no? Necesita educación, necesita alimentos, necesita vivienda,
necesita transporte, necesita energía, necesita telecomunicaciones, necesita trabajo, necesita recreación. Y todas estas necesidades son cubiertas ya sea por el Estado, por el gobierno, o son cubiertas por una empresa privada que provee estos servicios o provee estos productos para esos 32 millones de peruanos que están recibiendo hoy en día o requieren este tipo de necesidades, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas industrias y el Estado que proveen estas necesidades para los 32 millones de peruanos. Entonces, cuando alguien quiere proveer agua, salud, educación, alimentos, cualquiera de estas cosas, si quiero mejorar la capacidad de atención, lo que voy a tener que hacer es un proyecto de construcción. Es decir, las industrias necesitan a la construcción para que puedan atender estas necesidades. Necesitan de un proyecto de diseño y construcción para que puedan hacer que este negocio funcione, para dar soporte o dar servicio a estos 32 millones de peruanos. Entonces, ¿cuál es el estado de la infraestructura o de esta infraestructura en nuestro país? El índice de performance global nos ubica pues en la posición 65 de 140 países durante el 2019 y nos habla de que nuestra infraestructura tiene 49 puntos de 100. Eso quiere decir que estamos por debajo de la mitad de lo que necesitaríamos, o mejor dicho, muy por debajo de lo que hoy un país necesita para poder abastecer de infraestructura a su población. Tenemos muchísimas necesidades de infraestructura, tanto así que el gobierno desde hace algún tiempo viene impulsando este plan de infraestructura nacional, pero es un plan que aborda las necesidades de infraestructura que dan los servicios públicos, pero el resto de industrias también necesita infraestructura para que pueda dar servicio a otras necesidades. Entonces, el gobierno está tratando de invertir más o menos más de 100.000 millones de dólares en carreteras, ferrovías, transporte aéreo, transporte marítimo, agua, infraestructura en general, ¿no? Y quiere cerrar este plan de brechas para poder ponernos, pues, lanzar en nuestro bicentenario, o pasar nuestros 200 años con un plan a largo plazo para poder cerrar esas brechas de infraestructura que existen hoy en día. ¿Cuáles son esas brechas de infraestructura? Y hoy en día, encima, tenemos una nueva normalidad. Tenemos una pandemia que nos lleva con nosotros o trae con nosotros nuevos comportamientos, nuevas dificultades. Encima, o sea, ya que de por sí tenemos una brecha de infraestructura, se hace un poco más difícil esta gestión porque necesitamos trabajar con nuevos comportamientos, con nuevas conductas. Hoy en día, no hace mucho tiempo, esta era la realidad del transporte de todo Lima. Hoy en día ya podemos decir que tenemos un metro, tenemos un servicio de buses metropolitano que nos da soporte y servicio a una gran mayoría de la población, pero en realidad es solamente de la ciudad de Lima. ¿Qué pasa en Trujillo? ¿Qué pasa en Arequipa? ¿Qué pasa en Piura? ¿Qué pasa en las ciudades más grandes de nuestro país? ¿Cuál es la realidad del transporte? Y en Lima no hemos terminado de cubrir toda la brecha de transporte realmente. Entonces, esta necesidad de transporte, de cambiar el eje, la forma en cómo nos movilizamos a lo largo de nuestro país, es realmente duro y difícil. Hace poco vi una imagen del Ministerio de Transportes donde mostraba el plan de ferrovías de todo el país. Y yo lo miraba con emoción y decía, espero estar vivo para poder verlo hecho realidad, nada más. Porque un plan de esa magnitud debe realizarse con una decisión muy a futuro, pero al mismo tiempo con un deseo firme de cambiar y transformar nuestro país. ¿Qué pasa con el agua y saneamiento? Bueno, todos nosotros usamos agua, la gran mayoría de nosotros va al baño, abre el caño y sale agua. Sale hoy en día agua que se va por un drenaje y que finalmente o eventualmente termina en el mar.
en los ríos y en el mar. Pero solo el 72% de nuestra población tiene acceso a desagüe. Solo el 72% de esa población tiene acceso a un sistema de desagüe. Hay un porcentaje que tiene acceso a pozos sépticos, ¿no? Y hay otro porcentaje que no tiene acceso a un sistema de saneamiento digno para manejar los residuos. Y esto termina impactando realmente no solamente en las personas, en la salud de las personas, sino también en el planeta, ¿no? Cómo funciona, cómo estos desperdicios realmente impactan en nuestro país, en la ecología de nuestro país, ¿no? Casi 2.8 millones de personas, para 2.8 millones de personas en nuestro país, ir al baño, abrir el caño y sacar agua, conseguir agua, no es una realidad. O sea, una persona promedio consume 3.8 metros cúbicos de agua al mes, aproximadamente. Y para esos 2.8 millones de personas, tienen que ir a conseguir agua de ríos o de manantiales que se encuentran a 10 minutos, en el mejor de los casos, o a 2 horas, en el peor de los casos, desde su casa. Y tienen que ir y dedicarle 2 horas o 1 hora de su tiempo a recorrer toda esa distancia con baldes para acarrear agua. Y esa es la realidad de muchas localidades todavía en nuestro país. Con mucha pena vi que esta imagen se hizo viral en algún momento del año, donde vimos que un niño necesitaba usar la luz, el alumbrado público para poder estudiar. Y esa es la realidad de 2.6 millones de personas que no tienen acceso a la energía, que no tienen acceso a luz en casa, que no tienen electricidad en casa. O sea, solamente tenemos una cobertura del 92% de personas de nuestra población, a pesar de que nuestras hidroeléctricas, termoeléctricas y centrales, centrales de producción de energía de otro tipo de fuentes, producen más energía de la que en realidad el país necesita. O sea, producimos más energía de la que necesitamos hoy en día. Pero el detalle está en la distribución. Hay muchos lugares a los cuales no podemos llegar. Y es muy difícil llegar. Es muy difícil llegar, es muy difícil de proveer de energía para 2.6 millones de personas. Es un montón, es muchísima gente. Al año tenemos un programa social que ayuda a que más o menos 50.000, 55.000 familias accedan a una vivienda usando el fondo Mi Vivienda, pero todavía estamos hablando a un ritmo muy lento todavía, en el cual podamos cerrar la brecha de una vivienda digna. Todavía para muchísimas personas esta imagen del muro de la vergüenza termina siendo pues una realidad. No tienen acceso a una vivienda digna y no tienen acceso a servicios que puedan proveer pues una calidad de vida mínima para que esta familia se pueda desempeñar de manera normal, ¿no? Y en el comercio, nuestras industrias se encuentran sobresaturadas, ¿no? Por ejemplo, los grandes emporios comerciales, como son Gamarra, el Mercado de la Parada o el Mercado Central, son bombas de tiempo. Son lugares que abunda la informalidad, abunda el riesgo, concentran muchísimos negocios y realmente no están generando un gran desarrollo. A pesar de que en el mundo valoran muchísimo la calidad de los productos peruanos, como por ejemplo estuve en varios lugares donde en la región donde valoraban muchísimo y estaban dispuestos a pagar muchísimo más por el algodón peruano, pero nosotros acá en el Perú vamos a Gamarra no por la calidad del algodón, sino vamos porque es más barato. Entonces, no estamos valorando correctamente, nuestra industria no nos está ayudando a valorar correctamente productos de calidad o nuestra propia industria en general. Entonces, en medio de toda esta realidad local, tenemos a la industria de la construcción, ¿no? Entonces, veamos un momento de que decimos hay 2,5 millones de peruanos que no tienen acceso a la energía, hay casi 3 millones de peruanos que no tienen acceso al agua, hay saturación. Entonces, digamos, queremos hacer un proyecto de construcción
que ayude pues a cerrar esas brechas, que ayude a mejorar la calidad de vida de estos peruanos, ¿no? ¿Y qué sucede? Veamos qué sucede en el mundo. Miren, un proyecto como la presa de las Tres Gargantas de China es un proyecto, digamos, emblemático, realmente impresionante. Es tan grande este proyecto que dice que ha modificado el eje de la Tierra, que ha cambiado la gravedad en algunas partes de nuestro planeta, ligeramente, pero lo ha cambiado. Terminó costando 4 veces más de lo estimado. O sea, 4 veces más. Sobrecostos al cuádruple, 400% de lo estimado. Tomando 7 años, ¿no? El New Bay Bridge, un proyecto emblemático en Estados Unidos que se estimó inicialmente en $250 millones, terminó costando $6.500 millones. O sea, es impresionante la cantidad, la desviación que tuvo este proyecto para poder realmente convertirse en una realidad. O sea, es enorme la cantidad de desviación de costo que tuvo este proyecto. Además, hay casos como como el que se dio en Boston, en Massachusetts, un colapso de una vía elevada que tuvo pues el saldo de una persona herida y un solo fallecido, pero sin embargo, cuando se hace la investigación de por qué colapsó esta vía, muchos hablan de que las características del adhesivo utilizado en las juntas frías del proyecto no cumplía con los requerimientos que establecía el diseño. Eran de muy mala calidad. Entonces, estos problemas de calidad o errores de calidad tienen pues consecuencias que son realmente nefastas, porque para la ciudad este colapso hizo significó una paralización de su economía durante mucho tiempo. Realmente tuvo un gran impacto no solamente en la vida de muchos ciudadanos en esta ciudad. Y estamos hablando de una industria que es realmente riesgosa, ¿no? De los más de 1.500 de incidentes que se reportan al año, ¿no? Porque estos son incidentes reportados. Hace poco tuvimos una muy mala experiencia, por ejemplo, de un derrumbe en el centro de Lima, de una construcción informal, de una construcción clandestina, donde una persona perdió la vida. Ese tipo de cosas, en este tipo de construcción informal, no se reportan muchísimos de los incidentes que se generan en el país. Pero de los más de 1.500 incidentes reportados, de los que realmente se hacen a través de una industria formal, 18 personas no regresan a sus casas. Entonces, vivimos en una industria de alto peligro, de alto riesgo, donde cada decisión tiene un impacto no solamente en el futuro de las personas que usarán esa infraestructura, sino en el presente, de aquellas personas que hoy en día se encuentran ahí, realizando, generando valor en ese proyecto, construyendo, contribuyendo. Entonces, esa es una industria hoy en día que tiene muchísimas dificultades. Un ícono de los Estados Unidos, por ejemplo, que es el World Trade Center, que es el edificio que viene a reemplazar las Torres Gemelas. Es un proyecto que terminó con 3 años de retraso. 3 años de retraso. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Sobrecostos, ¿no? Proyectos que terminan muy desviados del costo, fuera del costo terriblemente. Errores de calidad, ¿no? Por diferentes motivos. Errores de calidad que tienen un impacto en el resultado de los proyectos. Seguridad, ¿no? Riesgos de seguridad y salud para los involucrados durante el proyecto, y atrasos, ¿no? Atrasos muy evidentes que terminan impactando en el modelo de negocio del resto de las industrias. Pero a pesar de estos problemas, la industria de la construcción sigue creciendo. Sigue creciendo y las empresas siguen ganando dinero,
trabajando en proyectos de construcción. Y esto no es porque la industria de la construcción le va bien, sino esto es porque el resto de las industrias y los gobiernos necesitan a la construcción para que la construcción los ayude realmente a cumplir sus objetivos. Y es porque no tienen otra alternativa. O sea, si quieren mejorar la calidad de vida, si quieren mejorar sus productos o servicios que hoy en día presentan, que hoy en día dan a los miles y a los millones de personas que hoy atienden las diferentes industrias, pues no les queda otra que llamar a la construcción. Pero créanme que con estos resultados o con estas experiencias, los clientes realmente no están muy satisfechos con la industria de la construcción y lo hacen más por una necesidad. Y al estar insatisfechos con esto, realmente son muy cuidadosos y hay mucha desconfianza entre el cliente y la industria. Y es por eso que nuestros contratos de construcción son llenos de penalidades, ¿no? Llenos de muchísimas penalidades o de cláusulas que buscan castigar o penalizar pues, atrasos, incumplimientos, etc. Entonces, ¿cómo funciona nuestra industria en este momento? ¿Cómo funciona? Hay un cliente que puede ser una familia, que puede ser una empresa que tiene una necesidad y dice, ok, quiero abastecer de agua a esta ciudad, quiero construir una vía que conecte este pueblo, o quiero construir un almacén para mejorar mi capacidad de atención a mis clientes. Entonces, cuando identifica esta necesidad, lo que hace es, se plantea un modelo económico, un modelo social, ¿no? Un modelo económico en el cual busque que los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento sean mucho menores que los beneficios, ¿no? O sea, el beneficio sea mucho mayor que el costo. Y hace una evaluación técnica económica. Y esa evaluación económica tiene en consideración que el tiempo es un factor importante porque el dinero pierde o gana valor en el tiempo, ¿no? Si no me creen, imagínense lo siguiente. ¿Ustedes prefieren $100 hoy o les doy $1,000 pero en 20 años? Ustedes deciden. ¿Cuál prefieren? Ok. Entonces, y así como va el precio del dólar, no sé, yo no sabría cómo tomaría esa decisión. Pero el dinero en el tiempo tiene un valor. Entonces, no es lo mismo $100 hoy que $100 en el futuro o en el mediano o largo plazo. Tampoco es lo mismo que $100 distribuidos $1 todos los días en los próximos 100 días. O sea, tiene un impacto. A pesar de que son números y que suman lo mismo, en realidad el efecto económico no es igual. ¿Okay? Entonces, las empresas tienen que hacer esta evaluación técnica económica y tienen que identificar cuál es la combinación entre ingresos y egresos que hace que este dinero sea realmente rentable. ¿Por qué? Porque si yo quiero invertir en un proyecto de construcción, va a pasar dos cosas. La primera es, o me voy a meter en una deuda, o sea, voy a ponerme en una deuda, voy a tener que endeudarme con un banco, o voy a tener que gastar mis ahorros. Entonces, si yo me meto en una deuda, el banco me va a cobrar intereses, ¿no? Y si yo voy a gastar mis ahorros, esos ahorros metidos en un banco, el banco me paga intereses. Entonces, si yo me meto en un proyecto de construcción, lo que tengo que garantizar es que los beneficios de meterme en ese proyecto sean mucho mayores que los intereses que me cobre el banco por una deuda, o mucho mayores que los intereses que me da un banco por tener almacenado ese dinero por mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa evaluación es una evaluación muy financiera desde el lado del cliente, ¿no? Donde trata de tomar la decisión que le genere más valor para su modelo de negocio. A eso se le llama modelo de negocio del cliente. Y en esa evaluación del modelo de negocio, él toma la decisión de decir, ok, necesito este proyecto y vamos a contratar a un diseñador, a una persona que va a hacer un diseño, que va a hacer un modelo, que va a diseñar, poner en papel, en planos y en especificaciones,
un producto que es este proyecto, ya sea una vivienda, sea un almacén, sea una carretera, sea lo que sea, ¿no? Pero es un producto que me va a resolver la necesidad, ¿no es cierto? Entonces, este diseñador va a diseñar este producto, va a armar un expediente técnico con el objetivo de que me den una licencia de construcción. Porque el primer hito es lograr la licencia de construcción para empezar a trabajar, para empezar a construirlo. ¿Al cliente le importa la licencia de construcción? Claro que le importa, porque lo que quiere es construir, pero lo que le importa más es que el proyecto esté terminado. Porque si el proyecto no está terminado, no puede generar beneficios. Y lo que sucede es, cualquier atraso o sobrecosto va a impactar en su modelo económico. Entonces va a llegar un punto en que los atrasos son tan grandes o los sobrecostos pueden ser tan grandes que hace que su proyecto sea inviable, no sea rentable ya trabajarlo. Entonces, por eso es que el cliente busca realmente que esto sea muy rápido, porque mientras se diseña y se construye, él no recibe ningún beneficio. Él realmente lo que está haciendo está gastando dinero, ¿no? Y no recibe ningún beneficio. Entonces, eso realmente es negativo para el modelo de negocio del cliente, ¿no? Entonces, yo creo que los únicos que gastan de esa manera son los papás con sus hijos, ¿no? Los papás invierten en los hijos y no reciben ningún beneficio. Esa es una cosa que en realidad en ninguna industria, en ningún modelo económico va a funcionar, ¿no? Ok, entonces, una vez que ya está el diseño, una vez que ya está el expediente técnico armado y ya se ha podido conseguir la licencia de construcción, se contrata a un constructor, que este constructor va a buscar los recursos, ya sean los materiales, los equipos, el personal, todo lo que requiere para poder construir este proyecto. Y para construir este proyecto tiene que diseñar un proceso constructivo, es decir, tiene que decir qué se va a hacer primero, qué se va a hacer después, qué se va a hacer al final, ¿no? Y cómo va a terminar este proyecto, con el objetivo de entregar el proyecto tal con las características que el cliente lo requiere. Aquí sucede una situación muy curiosa. Lo que sucede es que el cliente normalmente va a esperar contratar a alguien que le haga el diseño, ¿no? Que le haga el diseño, y luego, o sea, que él diseñe el producto, este proyecto, y luego contratar a alguien que le diga cómo se va a construir, ¿no? Uno que diseñe el qué y el otro el cómo se va a construir. ¿Cuál es el problema de esto? Que la realidad supera la ficción. Si yo tomo una decisión del producto, por ejemplo, digamos, yo voy a usar, el diseñador está pensando entre usar zapatas aisladas o una platea de cimentación. Entonces, si yo voy a usar zapatas aisladas, la construcción va a usar excavación localizada. Si va a ser una platea de cimentación, la construcción va a tener que usar una excavación masiva. Entonces, una decisión en el producto cambia el proceso. Una decisión en el qué cambia el cómo. Y una decisión en el cómo también puede cambiar el qué. ¿Por qué? Porque imagínese, el constructor dice, ok, este es un edificio de losas aligeradas, ¿no? Diseñado de losas aligeradas aporticado. Pero, ¿qué tal si usamos prelosas? Entonces, al usar prelosas, vamos a usar un epóxico y vamos a cambiar la configuración del diseño estructural. Entonces, el diseñador estructural va a tener que validar que las prelosas realmente cumplen la función como fue diseñado originalmente. Entonces, una decisión de proceso constructivo puede cambiar el producto. O, por ejemplo, podría decirse también que el proceso constructivo cambia también el producto, porque dice, voy a hacer un ducto que está pensado para hacer con ladrillo, pero si lo hago con ladrillo no tengo cómo colocar bien las instalaciones. Entonces, coloco las instalaciones, dejo el ducto abierto y lo termino cerrando con drywall, ¿no? Porque el proceso constructivo, ¿no? Es necesario evaluar este tipo de situaciones en la configuración del producto,
Entonces, este tipo de discusiones se van dando en el tiempo una y otra vez, hasta que el producto realmente pueda ser construido. Y lo que pasa en la realidad es que en este proceso en el cual el cliente tiene una necesidad y alguien va a desarrollar o va a diseñar este producto, y alguien va a diseñar el proceso constructivo de cómo se va a abastecer ese producto, le ponemos contratos. Contratos llenos de penalidades, llenos de castigos, ¿no? Llenos de una... de condiciones de cómo se van a comunicar, ¿no? De cómo se va a seguir, cuál es el orden de prelación de la información, cuáles son las reglas de comunicación que se tiene que tener para que sea oficial. Entonces, que burocratizan muchas decisiones dentro del proyecto. Que ojo, no digo que la burocracia sea mala, lo que digo es que la burocracia genera formalidad y puede dar algo de lentitud. Hay que pensar si es que eso facilita o entorpece el proyecto. Entonces, ¿qué sucede en la vida real, en la vida de nuestros proyectos todos los días? Cuando alguien, o sea, digamos, tienes un cliente, tienes un diseñador, tienes un constructor y que cada uno tiene pues sus equipos de trabajo, ¿no? Alguien en el equipo de trabajo de una disciplina encuentra una pregunta, entonces lo que va a hacer es le pregunta, y alguien en el equipo del cliente tiene la respuesta, entonces lo que va a tener que hacer es le pregunta a su jefe a su jefe, su jefe al diseñador, el diseñador a su especialista le devuelve al jefe, el jefe al cliente, el cliente a buscar quién tiene la respuesta. Y una vez que se da con la respuesta tiene que recorrer el mismo camino para que llegue al que tuvo la pregunta. Y todos alguna vez en el colegio probablemente hemos jugado el teléfono malogrado, ¿no? Como a lo largo, mientras más interlocutores hay en la cadena, lo que sucede es que el mensaje se distorsiona y termina llegando a algo que no era en realidad. Entonces esto dificulta la comunicación. Nuestros contratos tradicionalmente promueven que la comunicación sea formal, escrita, mediante un elemento que se llama el RFI. Yo soy de las personas que considera que la comunicación escrita es de las peores que existen para poder lograr un entendimiento común. ¿Por qué? Es muy sencillo. O sea, el ejemplo es muy válido. En 2000 años, la gente todavía no se pone de acuerdo qué es lo que dice en la Biblia. Y no se va a poner de acuerdo porque está escrito. Entonces, somos víctimas de este modelo de negocio. Somos realmente víctimas de esta forma en cómo funciona la industria tradicional. Hicimos un estudio hace algún tiempo en el cual analizamos diferentes proyectos y vimos cómo se comunicaban estos proyectos entre sí, con el cliente, con la supervisión, y encontramos más o menos 420 consultas por proyecto. Casi 28 consultas al mes, una consulta diaria. La mayoría de estas consultas, la mayoría de estas preguntas eran por deficiencias en el diseño. Deficiencias en el diseño y algunas aprobaciones o sugerencias de cambio. Y responder a estas preguntas tomaban entre 2 semanas y un mes aproximadamente. Y esto tiene total sentido del mundo, porque cuando al cliente le preguntaron o al diseñador le dijeron, oye, ¿vas a diseñar este proyecto? Le pusieron como meta que consiga la licencia de construcción. Y el diseñador lo primero que dijo es, a ver, no me han pedido un diseño bien hecho, me han pedido un diseño que pase la aprobación de la licencia. ¿Ok? Entonces, que pase los filtros que tienen las entidades gubernamentales para poder aprobar una licencia. El diseño va a estar completo o va a estar bien hecho el día que termine el proyecto. Esa es la pura verdad. El día en que yo entregue el proyecto, el diseño del proyecto recién va a terminar. O sea, mientras tanto, sigue siendo trabajo en proceso. Sigue siendo un proyecto en proceso. El día que termine, recién ese diseño va a estar completo, va a estar terminado. Y lo que es más crítico aún es que cuando el constructor empieza a preguntarse por estas cosas que no encuentra correctamente o que no están totalmente definidas en el proyecto, en el expediente que recibe para construcción, el diseñador está metido en otro proyecto, está haciendo otra cosa, está trabajando ya en un proyecto diferente. Entonces, para que pueda responder,
este señor va a tener que dejar de hacer lo que está haciendo para poder centrarse en contestar la pregunta del constructor. Entonces, por eso es que estas comunicaciones terminan teniendo estos problemas y demorando tanto en responderlas. En ninguna industria del mundo la responsabilidad del diseño está tan desvinculada de la responsabilidad de la producción. O sea, en cualquier otra industria, tú lo que tienes en los proyectos es algo que se llama el product owner. El product owner o el dueño del producto es la persona que se va a encargar del diseño, la fabricación, la comercialización y la distribución de ese producto. Se encarga de toda la cadena y es responsable por la integración de toda esa cadena. En nuestra industria hay muchísima fragmentación entre el diseño y la construcción, entre la construcción y los proveedores y los subcontratistas, entre la construcción y los constructores, porque en nuestro país tenemos un régimen laboral especial para el personal operativo de construcción, ¿no? Son diferentes, se trata de manera diferente al personal staff que al personal obrero de construcción. Entonces, generamos esa fragmentación en todos los niveles. Y esa fragmentación genera fricciones y esas fricciones generan atrasos, sobrecostos, problemas de calidad, problemas de seguridad. Entonces, nuestra industria como tal está rota. Y necesitamos cambiarla. Necesitamos transformarla. Necesitamos hacer algo distinto. Porque no podemos pensar en un Perú después del Bicentenario con una industria con todos estos problemas, con todas estas, con todos estos inconvenientes. Entonces, aquí es donde entra a trabajar Lean dentro de la industria de la construcción. Lean, o el pensamiento Lean, es una cultura de respeto y mejora continua que tiene por objetivo generar cada vez más valor para el cliente y eliminar los desperdicios. La piedra angular del pensamiento Lean, la piedra angular de esta forma de pensar, es el respeto por las personas. Si no tenemos el respeto por las personas, nada de esto puede funcionar. Y el respeto se construye, se gana. Involucra aceptar que las personas pueden pensar diferente, que pueden entender diferente y que pueden actuar diferente. Significa que respetamos el trabajo de los demás y que cada persona hace su máximo esfuerzo para hacer bien su trabajo, para hacer un trabajo bien hecho y se enorgullece de su trabajo bien hecho. Y en ese campo hay otros pensamientos adicionales que están ahí, que es optimizar el todo, reducir el desperdicio, la mejora continua, generar valor, minimizar el desperdicio y foco en el flujo en el proceso. Este modelo de pensamiento, esto es algo que va en la parte de atrás de nuestro cerebro, esto es lo que se tiene que impregnar en nuestro modelo de pensamiento, es lo que hoy en día llamamos el pensamiento Lean. Y hay algo que se llama el sistema de entrega de proyectos Lean, es decir, ya un proceso, una implementación organizada de estos principios y herramientas combinados que permitan funcionar como un proyecto ordenado. Pero cuando hablamos de Lean, estamos hablando de un pensamiento, una forma de pensar, no de herramientas, no de procesos, no de hojas de cálculo. Estamos hablando de una forma de pensar. Es una forma de pensar que yo tengo que incluir en mi modelo de vida, en mi vida diaria, para lograr que este sistema de entrega de proyectos Lean funcione. Entonces, un sistema de entrega de proyectos Lean realmente sí es aplicar herramientas, aplicar procesos, pero usando este modelo de pensamiento, esta forma de pensar. Entonces, cuando hablamos de valor, debemos entender que el valor, el fin último de Lean es crear valor para el cliente, ¿no?
Y yo hago siempre este ejemplo y digo, imagínate si tú eres una fábrica, es una empresa que fabrica pañales, ¿ok? Eres una empresa que fabrica pañales. ¿Quién es tu cliente? Tu cliente es los bebés que van a usar los pañales que tú vas a fabricar, los papás que van a comprar estos pañales, o las empresas que distribuyen y que venden y comercializan al menudeo los pañales que tú estás fabricando, porque tú eres el fabricante, tú no eres el vendedor. Entonces, ¿quién es tu cliente? Lo primero que tenemos que entender es que el valor se encuentra encadenado. No es una sola persona, es una cadena de valor que se encuentra amarrada en distintas instancias. ¿Ok? Entonces hay que pensar en el valor, pues en toda esa cadena. Pero el primero en el que tengo que pensar es quién es el siguiente en la cadena de valor. Es decir, quién recibe el trabajo que yo produzco. Por ejemplo, si yo soy esta fábrica, si yo soy esta empresa que fabrica pañales, el que recibe mis pañales va a ser la empresa que los comercializa, los distribuye y los comercializa. Entonces tengo que pensar primero en él. ¿Qué facilidades tiene? El siguiente en el que tengo que pensar es en el cliente que me paga. Ok, si yo soy una empresa que fabrica pañales y el acuerdo que tengo con las empresas distribuidoras es que, digamos, una vez que ellos venden el producto, me paga a mí, entonces el que paga realmente es el papá o la mamá, que es el que está comprando. Entonces, ese es el cliente que paga, ¿no? Ese es el cliente que está pagando por mi producto. Y tengo que pensar en ese cliente también. Pero al mismo tiempo, si este producto no está pensado en el usuario final, si no está pensado en el bebé, los papás no van a querer comprarlo y los distribuidores no van a querer venderlo. Entonces tengo que entender que el valor está encadenado en todos estos niveles. Pero no puedo dejar de lado tampoco los distintos involucrados. Es decir, o sea, estamos hablando del bebé, estamos hablando de mis proveedores, estamos hablando de la comunidad que está alrededor de mi fábrica, de mis trabajadores. Entonces tengo que pensar en ellos también para generarles valor, porque si no le genero valor a uno de ellos, me va a generar un problema que al final va a impedir que pueda generar valor en el resto de la cadena. Y también tengo que pensar en el planeta, porque ¿qué va a pasar cuando los recursos se agoten o cuando realmente el impacto ecológico haga que este modelo de negocio sea insostenible? O sea, ¿será problema de otro? No, va a ser problema mío, porque de repente me va a afectar a mí también. Entonces, tengo que pensar en el planeta. Entonces, no puedo dejar de pensar en todo ello. Ahora, esta cadena de valor, como les decía, está estructurada y yo tengo que pensar en el siguiente orden, o sea, en este orden. Primero tengo que pensar el siguiente en la cadena de valor, luego en el que me paga, luego en mis involucrados y finalmente en el planeta. ¿Por qué? Porque de nada me sirve pensar en el planeta y le estoy generando un problema al usuario final o le estoy generando un problema a los que me pagan. ¿Ok? Entonces tengo que pensar realmente en todo este valor de manera encadenada, no solamente en una sola persona, sino tengo que pensar cómo este valor impacta en todos los usuarios de la cadena de valor. Y para eso existe una nueva forma de interactuar. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando interactuamos con las personas, le decimos, a ver, fulanito, sutanito, tráeme algo. Anda y tráeme tal cosa. Para mañana quiero que avancen estos 20 metros cuadrados de techo. Nuestra forma de interacción es muy jerárquica, impositiva y de órdenes, ¿no? Porque estamos pensando en que debemos dar órdenes en los proyectos, ¿no? El gerente de proyecto ordena y organiza y comanda y controla el proyecto. Es la persona que tiene que dar órdenes en el proyecto. El gran problema de esto es que las órdenes, si no son claras, pues no se cumplen. Si no son posibles, tampoco se cumplen, ¿no? Y si no han sido analizadas con los distintos puntos, pueden generar conflictos. Entonces, debemos cambiar nuestra forma de interactuar en la industria, de dar órdenes a hacer promesas confiables. Lo que buscamos es que el
primer paso para hacer una promesa confiable es que se genere una pregunta, es decir, una solicitud, un requerimiento. Y para eso yo les invoco a todos ustedes que cambien esta forma de pedir las cosas, simplemente cambiando. Lo primero que digan es, podrías enviar este material, podrías ejecutar esta tarea, podrías completar estas labores dentro del plazo. Entonces, invita a una pregunta. Y lo que permite esa pregunta al ejecutante es que le genere una reflexión y evalúe y negocie. Y él mismo diga, bueno, analice si tiene todo lo necesario para ejecutar la tarea. Analice si realmente tiene la capacidad para poder hacer la tarea. Si estamos hablando de un proceso donde vas a contratar o vas a comprar algo, pues hay todo un proceso, un ciclo de negociación y de documentación y formalización del acuerdo. Pero no es necesario, no solamente es en el modelo en el cual contrato a alguien, sino en todas mis interacciones a nivel social, en el día a día. Cambiamos nuestra forma de interactuar. Empezamos preguntando si podemos hacerlo, si podrían hacerlo, ¿no? Y el ejecutante tiene que comprometerse y decir, sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, o sí lo haré siempre y cuando que se cumplan estas condiciones. Entonces, modifica nuestro lenguaje, modifica nuestra forma de hacer las cosas. Y este círculo de la promesa continua, o la promesa confiable, mejor dicho, no termina ahí, sino que hay que declarar la finalización y declarar la aceptación para asegurar el resultado del proyecto. Entonces, si yo empiezo a utilizar estos principios, empiezo a usar esta promesa confiable, lo que se ha podido demostrar en el mundo es que los proyectos van a tener 3 veces más probabilidad de completarse dentro del plazo y 2 veces más probabilidad de completarse dentro del costo. Entonces, este es un estudio que ha hecho el LSI en Estados Unidos por más de 500 proyectos en los últimos años, y han encontrado que los proyectos que usan Lean de manera intensa, este pensamiento Lean de manera profunda, lo que van a tener mayor probabilidad de terminar dentro del plazo y van a tener mayor probabilidad de terminar dentro del costo. Entonces, eso quiere decir que es un modelo de negocio que es rentable para el constructor y para el cliente y que ayuda a transformar la industria de la construcción. ¿Cómo? Cambiando la forma de pensar, nuestro pensamiento diferenciado. Y segundo, cambiando la forma en cómo interactuamos entre las distintas personas. Y eso es lo que he querido compartir con ustedes esta mañana. He querido comentarles un poco acerca de por qué creo que Lean ayuda o impacta la industria de la construcción. Entonces, me gustaría saber si hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran compartir con todos nosotros. Acá creo que podemos hacer uso del chat para que puedan compartirnos sus preguntas o sus dudas o comentarios. Al final de la parte de preguntas, ahí yo tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle a ustedes. Así que, y me gustaría que participen en esas preguntas, pero antes quisiera saber si ustedes tienen alguna duda o pregunta. Santiago, ¿qué tal? Sí, a veces son un poco tímidos los jóvenes, disculpa. No te Pero preocupes. ahorita estoy seguro que tienen muchas preguntas, pero están un poco quizás tímidos. Yo particularmente me pareció muy interesante el tema de cómo el ingeniero estructural pues tiene que también tener el conocimiento de la filosofía Lean, ¿no? Y también poder pues partir pues hacia el mismo objetivo, ¿no? Igual que que el constructor, ¿no? Tienes mucha razón al decir que hay una división, ¿no? Eso se ve claramente, ¿no?
Aquí hay algunas preguntas, si te las puedo leer. Dale, Sí. dale. El sistema Lean ha mejorado en procesos grandes proyectos. ¿El sistema Lean ha mejorado en procesos de grandes proyectos o pequeños proyectos? Esa es una pregunta. Es una duda muy, muy, muy simpática. El estudio que les acabo de comentar hace una evaluación de más o menos de 500 proyectos de todo tipo de tamaños. Y de tamaños de proyectos muy, muy grandes, de miles de millones de dólares, a proyectos muy, muy pequeños. Por ejemplo, en el Congreso del LCI de Estados Unidos que hubo el 2018, yo estuve en una presentación de una empresa que hizo aprendizajes en proyectos pequeños, ¿no? Y era una empresa era una empresa subcontratista que tenía proyectos de más o menos no más de $100,000. Todos sus proyectos eran de no más de $100,000. Y eran proyectos de remodelaciones, de renovaciones, de modificaciones. Y él hablaba de cómo, usando los principios de Lean dentro de ese modelo de negocio, o sea, realmente le había ido fenomenal y había logrado muy buenos resultados. Tanto así que le pedían que haga proyectos más grandes, pero su filosofía de esta empresa era trabajar proyectos pequeños y mantenerse como una empresa familiar más chica, ¿no? Pero logró pues este impacto muy positivo. Recuerdo que una de las primeras empresas fundadoras del LSI Perú, Productiva, cuando empezó, antes de empezar a usar el pensamiento Lean, era una empresa que facturaba más o menos $1 millón o un poco menos, y a los 2 o 3 años, si no me equivoco, eso le podemos preguntar a César Guzmán, que estaba en esa época, 2 o 3 años usando el pensamiento Lean, de proyectos muy pequeños, ¿no? Relativamente pequeños, pasó a convertirse en una empresa que facturaba 10, 12, 13, 30 millones de dólares al año. Entonces empezó a crecer muchísimo. Entonces, el pensamiento Lean está pensado para todo tipo de proyectos grandes, proyectos pequeños, proyectos medianos. O sea, no discrimina en ese aspecto qué tipo de proyecto es el que voy a trabajar. Y claro, conforme hago proyectos más grandes, hay más involucrados, es más difícil, ¿no? En proyectos pequeños es más sencillo, ¿no? Pero en proyectos pequeños vas a tener un impacto limitado por el tamaño del proyecto, en un proyecto grande vas a tener un mayor impacto. Entonces, es una suerte de combinación entre beneficios, ¿no? Y beneficios y costos o esfuerzos que tengo que tener adicional para poder lograr que esto funcione completamente en el proyecto, ¿no? Perfecto. El uso de Lean, ¿no? Henry Kurosawa nos pregunta, ¿el uso de Lean desde qué etapas del proyecto deberían realizarse o se realiza durante todo el proyecto? Es una pregunta. Es una pregunta muy simpática. A ver, el ideal es que podríamos usarlo mientras más temprano use estos principios en los proyectos, voy a tener mejores resultados. Va a ser más fácil, va a ser más sencillo. Pero no quita que si mi proyecto ya empezó, ya arrancó, eso significa de que ya no puedo usarlo. No. O sea, el pensamiento Lean se puede utilizar en todas las etapas del proyecto, inclusive algunos proyectos han partido porque empezaron a aplicar Lean no en el proyecto, sino en la operación y mantenimiento del proyecto terminado. Empezaron a usar Lean y los aprendizajes de esa operación y mantenimiento del proyecto terminado sirvieron de bases para las ampliaciones, modificaciones y remodelaciones de los proyectos en el futuro. Entonces, no es que haya oye, sí, la receta es que tiene que empezar desde la conceptualización y el diseño. No, en realidad puede empezar desde cualquier etapa. Lo que va a cambiar es que mientras más temprano arranque, voy a tener mejores resultados. Va a ser más sencillo. Va a tener mayores ventajas. Pero no hay una limitación como decir, no, ya estoy tarde, ya no puedo aplicar Lean en este proyecto. O sea, en realidad lo puedo hacer en todas las etapas del proyecto y los beneficios se van a poder ver siempre, en todo momento, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Yulisa Cruz nos pregunta, ¿cuáles son los resultados más comunes que se obtiene al implementar Lean? O sea, el resultado más común es
completar dentro del plazo o asegurar el plazo del proyecto, completar dentro del costo previsto, es decir, evitar sobrecostos o gastos innecesarios. Yo creo que toda empresa busca tres cosas importantes. Todo negocio va a buscar tres cosas importantes. En realidad una, que es ganar dinero. O sea, todos los negocios van a querer ganar dinero. O sea, no hay un negocio que no quiera ganar dinero. El Estado no quiere ganar dinero, quiere ganar bienestar social, pero ese bienestar social en realidad es necesario para que pueda mejorar la economía del país. O sea, igual también quiere ganar dinero, ¿no? De otra manera, de manera indirecta. Pero lo que todos van a buscar ganar dinero. ¿Cómo se gana dinero en una empresa, en un negocio? Hay tres pasos para ganar dinero. Primero es vender más. O sea, tienes que valorizar más. Entonces tienes que hacer que tus trabajos, que todo lo que hagas, se haga dentro del plazo, ¿no? Si tú te atrasas, si tú no entregas las cosas a tiempo, no vas a poder valorizar, no vas a poder facturar, no vas a poder cobrar y por ende no vas a poder ganar dinero, ¿ok? Entonces lo primero es que tienes que vender más, o sea, valorizar más. Por eso tienes que entregar dentro del plazo. Lo segundo es que te tiene que costar menos, ¿ok? Si estaba pensado que te iba a costar 100, tienes que hacer todo lo posible para que te cueste 95, 98, 99, pero que te cueste menos. Porque si te cuesta 100 o más de 100, pues estás perdiendo plata, estás perdiendo dinero. Lo que tienes que hacer es que te cueste menos. Y por eso es que tienes que lograr que tus proyectos estén dentro del costo establecido, sin desviaciones de costos, sin variaciones, sin brechas o incrementos no previstos. Entonces, por ende, tienes que eliminar desperdicios, ahorrar al máximo en todo lo que puedas. Entonces, tienes que eliminar la mayor cantidad de desperdicios posibles. Y la tercera forma de ganar dinero, porque no solamente se gana dinero vendiendo más y que te cueste menos, pero tiene que ser en ese orden. El tercer paso para que tú puedas hacer dinero en tu negocio es que tengas la menor cantidad de trabajo en proceso, inventario, plata inmovilizada. Es decir, que tengas un flujo de caja optimizado. Es decir, que mi dinero no esté congelado sin generar valor, porque ese dinero congelado sin generar valor puede estar en un banco ganando intereses, ¿no? Puede estar produciendo en otro negocio o invirtiéndolo en otro lado. Entonces, para que tu flujo de caja esté optimizado, lo que tú tienes que asegurar es que tengas un flujo constante de valorización y costo. O sea, valorizo, cobro, ¿no? Y lo que me cuesta también vaya a un ritmo ordenado. Entonces, donde siempre tenga un flujo de caja positivo, donde siempre tenga dinero en el banco. ¿Por qué? Porque si me quedo sin flujo de caja, o sea, si me quedo sin dinero, pues automáticamente mi proyecto para, porque no tengo cómo pagar a mis proveedores, no tengo cómo pagar a mi personal, y al parar, lo que va a pasar es que voy a dejar de vender, voy a dejar de valorizar, y al dejar de valorizar, pierdo dinero. Entonces, lo que tengo que asegurar es que mi flujo constante de dinero, mi flujo efectivo, siempre sea constante, sea permanente, porque si no, empiezo a perder. Entonces, el Lean lo que busca es generar valor, eliminar desperdicio y asegurar el flujo. Entonces, los tres productos más importantes que te da Lean es generas valor, vendes más, eliminas desperdicios que te cueste menos, asegura el flujo para que tengas un flujo constante de dinero y que realmente haga crecer tu negocio. Eso es lo que busca Lean. Esa es la teoría de Lean, lo que buscan en los elementos principales de Lean. Perfecto. No, perfecto. El sistema Lean está relacionado con el BIM Management. ¿Qué área nos ayudaría a entender mejor en la ingeniería civil? Es una pregunta que están haciendo. Buenísimo. O sea, hoy en día el modelo de infraestructura, el plan de infraestructura nacional habla mucho de empezar a utilizar BIM dentro de los proyectos y se ha puesto muy de moda tener el BIM Manager, ¿no? El BIM Manager, y creo que no tenemos claro cuál es el rol del BIM Manager. El BIM Manager en otros países, como rol, es una persona que administra la ingeniería, administra y estructura la ingeniería del proyecto. Y como les decía al inicio, la ingeniería del proyecto termina el día que termina la construcción.
¿no? Termina el día que termina la construcción. Pero la ingeniería, ¿qué es la ingeniería? La ingeniería, en muchos casos se ha visto opacada porque muchas personas piensan que la ingeniería es un documento, es un expediente, es un plano, es una especificación técnica, es un modelo tridimensional. Todos piensan que la ingeniería es eso. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa definición, porque para mí la ingeniería son decisiones. Son las decisiones que toman las personas para hacer que algo sea realidad. Esas decisiones que reducen la incertidumbre del proyecto, esas decisiones que aseguran el resultado óptimo del modelo de negocio, es la ingeniería. Esas decisiones que se toman en el comité o en el grupo de personas que está ejecutando el proyecto, esa es la ingeniería. Y el BIM Manager es el guardián de esa ingeniería, es asegurar que esas decisiones logren el resultado final de los proyectos, es asegurar que el valor del proyecto funcione como se ha previsto, que el flujo del valor del proyecto funcione como se ha previsto. Entonces, si tú me dices cuál es la relación entre el Lean y el BIM Manager, pues el Lean es un modelo de pensar que todos necesitan tenerlo, y el BIM Manager es una persona que tiene un rol dentro del proyecto que es asegurar que el valor funcione, que el valor tenga sentido, maximizar el valor del proyecto, optimizar el resultado, asegurar que las decisiones de ingeniería que se tomen en el proyecto tengan el mayor impacto posible. Entonces, cambiemos un poco nuestra forma de pensar y no pensemos que el BIM Manager es el modelador o el guardián del modelo. Lo que hay que cuidar no es el modelo, lo que hay que cuidar son las decisiones de ingeniería del proyecto. Y que el BIM en realidad es una metodología que nos ayuda a construir dos veces. Uno de manera virtual, donde puedo tomar decisiones y me equivoco y pruebo y me equivoco todo lo que tenga que equivocarme, para que cuando lo tenga que hacer de manera real, pues no cometa errores. Entonces, mi BIM Manager, que es el guardián de esta ingeniería, el que me va a ayudar a que esas decisiones se tomen oportunamente, pues él no es el que va a tomar las decisiones, es el que facilita que las decisiones se dan, que las discusiones se den, que las decisiones se tomen. Entonces, ese es el rol que tiene hoy en día, o que debe tener, me imagino, según mi perspectiva, el BIM Manager, y también es una persona que tiene que tener pues el pensamiento Lean involucrado, porque necesita asegurar el valor, reducir desperdicios, optimizar el flujo. Como última pregunta, dice, ¿cuál consideras que debe ser la ruta para una buena implementación de Lean en una empresa? una duda muy, muy razonable. Es como que tú me dijeras, oye, ¿cuál es el modelo, cuál es la currícula de estudios que debe tener un niño para que de todas maneras ingrese a la universidad? Si tú te pones a pensar, en el mundo existen distintos tipos de modelos de aprendizaje, distintas teorías de formas de aprendizaje. Cada país tiene estructuras orientadas al aprendizaje y a la formación de las personas. Y en realidad es porque cada persona aprende diferente, cada persona entiende distinto, tiene distintas velocidades de aprendizaje. Entonces, cuando estamos hablando de implementar Lean en un proyecto, lo que estamos buscando es que el grupo de personas que se encuentra en ese proyecto, todos empiecen a trabajar con ese pensamiento, con esa manera de pensar. Y si tú empiezas a hacer acciones con ellos, lo que va a pasar es que algunos van a aprender más rápido, otros van a aprender más lento. Unos lo van a entender muy fácilmente y otros van a requerir más ayuda para poder lograr ese resultado deseado. En mi experiencia, lo que yo digo cuando empiezo a implementar Lean, yo hablo de 3 aspectos básicos importantes para la implementación. Aspectos básicos, no quiere decir que son la receta, porque no es una receta. O sea, son aspectos básicos que hay que tener en cuenta. Primero, persona correcta en el lugar correcto. Es decir, darle mucha énfasis en la selección. O sea, necesitamos saber elegir a las personas en las cuales vamos a involucrar en nuestros proyectos y que van a trabajar con nosotros. Entonces, tenemos que darle mucho esfuerzo a esa parte. Primero es persona correcta en el lugar correcto con las herramientas correctas. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo elemento es que debemos dedicarle esfuerzos para aprender.
para formar a las personas. Entonces, y se necesita un trabajo de formación. Un líder tiene que ser un coach, no tiene que ser una persona que da órdenes, sino debe ser una persona que, como un entrenador, ¿no? Como un entrenador de un equipo. Y el entrenador de un equipo, ¿qué es lo que hace? Pues un equipo tiene una rutina de prácticas, tiene que ensayar, tiene estrategia, o sea, tiene que planificar y trabaja con el equipo, ¿no? Entonces, orienta al equipo a su máximo desempeño. Entonces, es un esfuerzo que hay que hacer en la formación de las personas del equipo. Y el tercer elemento, que es, digamos que uno de los que termina siendo más difíciles de lograr, es necesario un sistema para tomar decisiones de manera anticipada, o sea, pensar en el largo plazo, pensar en el futuro más que en el corto plazo. El liderazgo tiene que tener, o sea, el equipo de liderazgo tiene que tener esa visión de largo plazo más que en el corto plazo, priorizar el largo plazo antes que el corto plazo, porque esa visión de largo plazo permite anticipar los problemas. Obviamente, en todo este camino va a haber resistencia al cambio, va a haber muchísima resistencia al cambio. Entonces, hay tres cosas que yo hablo cuando hay resistencia al cambio. La primera es, una persona se resiste al cambio porque no sabe, porque no lo comprende, entonces hay que enseñarle. O la segunda es porque no puede, entonces hay que darle las herramientas y las facilidades que necesita para que pueda hacer bien su trabajo. Y la tercera razón por la cual una persona se resiste al cambio es porque no quiere. Entonces, si tú le has enseñado, le has dado las herramientas y a pesar de todo eso no quiere, pues la mejor forma de cambiar personas es cambiándolas, ¿no? Porque es lo que dice, persona correcta en el lugar correcto, con las herramientas correctas. Entonces, si tienes una persona que realmente en tu equipo no quiere, a pesar de que ya le enseñaste, le diste las facilidades, strike 1, strike 2, strike 3, fuera. Porque realmente no te está sumando al equipo, te contamina el equipo. Entonces, eso es un punto importante. Y el último comentario que le quiero dar sobre este aspecto es que se ha puesto muy de moda estos elementos de gestión ágil, ¿no? La gestión ágil, Scrum, Kanban, Six Sigma, de repente muchos elementos como estos se han puesto de moda. Pero todos estos elementos de la gestión ágil, Lean es una palabra en inglés que si la traduces, una de sus traducciones es ágil. ¿Ok? Eso quiere decir Lean también como traducción literal. Entonces, si lo quieres comparar, en realidad yo no diría no lo compares, porque forman parte de la misma raíz, forman parte de la misma fuente, que es hacer que las cosas funcionen a través de principios, a través de un pensamiento que es el respeto por las personas y a través de implementar herramientas que puedan ayudar. Espero que eso les haya servido, les haya gustado muchísimo. Manuel, a tus órdenes. Si tenemos unos 2 minutos como para hacer las preguntas que te dije, encantado. Si no, lo dejamos aquí. Por favor. Procede, Santiago. A ver, perfecto. Muchísimas gracias. Les pido a todos que desde sus navegadores web puedan ingresar a una página que se llama www.menti.com y puedan usar el siguiente código. Vamos a usar el código 807987. Entonces, para eso les pido a todos que por favor ingresen a la página www.menti.com y usen el código 807987. ¿Ok? Ahí vamos, ya tenemos algunas personas que se están uniendo. Ajá, ya tenemos 10 personas en el link. Ahí estamos 12. Son 3 preguntas muy, muy sencillas, muy simpáticas. Voy a dar unos
15 segundos más para que puedan sumarse. Recuerdo la página www.menti.com. Menti.com. En el chat de Zoom tienen el link y el código. En el chat de Zoom los tienen el link y el código. www.menti.com y el código es 807987. O sea, lo pueden ver en la pantalla, ahí adelante, si quieren, lo están viendo desde mi cámara. Perfecto. Ya tenemos 25 personas, más o menos la mitad un poquito menos de la mitad, pero ya estamos listos. Vamos a dar inicio. Son 3 preguntas básicas que les voy a pedir a todos ustedes que me puedan responder. 3 preguntas, ¿ok? Y esas 3 preguntas, no solamente importa la respuesta correcta, sino también el tiempo, ¿ok? El tiempo de la respuesta. Y al final vamos a ver quiénes son los 3 primeros o los 3 mejores que han estado atentos en la sesión. Muy bien. Vamos a comenzar, ¿ok? ¿Todos listos? Empezamos. Tiempo. Ajá, muy bien. La piedra angular del pensamiento Lean es el respeto por las personas. Es la base de todo esto. Generar valor es un pensamiento, es importante, tenemos que entender que el valor está encadenado, pero si no tenemos el respeto por las personas, es muy difícil lograr todo lo demás. El respeto es súper importante. Es aceptar que las personas pueden pensar diferente, es aceptar que las personas pueden entender diferente y pueden hacer las cosas de manera diferente. Así que eso es buenísimo. Primer punto. Vamos a ver. 10 personas que nos han respondido correctamente. Y encabezando en los resultados tenemos a Celeste. Felicitaciones, Celeste. Nos llevas la primera ventaja en esta primera pregunta. Vamos a ver. Vamos por la segunda pregunta. Y comenzamos. Muy bien, tiempo. ¡Ajá! Aquí está, muy importante. Ver, Lean es un pensamiento, les decía, es una forma de pensar. El sistema de entrega de proyectos Lean es una implementación de herramientas y procesos para crear flujos. Pero Lean, cuando hablamos de Lean en general, estamos hablando de una forma de pensar. ¿Ok? Muy bien. A ver, 6 personas nos han prestado mucha atención en esa parte. Buenísimo. Y, Edson, toma la delantera. Edson, Tom y Manuel. Vamos por la tercera pregunta, la última pregunta. Con esta definimos, a ver, los tres primeros. Acá pueden escribir una frase. Pueden escribir la frase o las palabras nada más que estén asociadas a la frase. Se acabó el tiempo. Ajá. Y la respuesta correcta es la promesa confiable. Vamos a ver si alguno Ajá, no. Nuestra forma de interactuar, de cambiar la interacción, es la promesa confiable. Acuérdense todos, por favor, es súper importante de que tenemos que hacer promesas confiables, asegurar los resultados con promesas confiables. Si no puedes hacer posible algo, no te comprometas. No digas que sí, di que no. Aprendamos a decir que no. ¿Puedes hacer esto? Evalúalo bien, analízalo bien, y si estás completamente seguro y tienes todo lo necesario para hacerlo, di que sí. Si no lo estás, di que no con toda confianza. ¿Ok? Buenísimo. Con esto tenemos, bueno, nuestros 3 primeros. Queda Edson. Felicidades, el primer lugar en esta evaluación. Y esos son los 3 elementos que quería recordar el día de hoy. Lean es una forma de pensar, es un pensamiento, es algo, no es una herramienta, no es un proceso, no es una implementación,
es una forma de pensar. La piedra angular del pensamiento es el respeto por las personas y la forma de cambiar la interacción. Lo que tenemos, lo más facilito que podemos hacer para empezar a usar Lean es cambiar la forma de cómo interactuamos. Es nuestra promesa confiable, nuestra acción lingüística de comprometernos y de cumplir con nuestras promesas. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Encantado de estar con ustedes. Gracias, Santiago. Muchas gracias, ¿no? Agradecidos por tu ponencia. Espero que es la primera, pero esperamos que no sea la última, porque todos aquí hemos aprendido bastante. Y es muy interesante, ¿no? Esta filosofía, esta forma, este enfoque. Y creo que nosotros como universidad estamos ya dando pasos un poco cada vez más concretos para poder, eh, este, ¿cómo decirlo? Que nuestros estudiantes puedan pues, tener esta filosofía Lean desde pregrado y puedan pues, salir a los proyectos en los que trabajen ya utilizando estas herramientas de una forma concreta, ¿no? Por eso te agradezco bastante, Santiago, que da la casualidad pues que somos amigos conocidos de la uni, ¿no? Siempre, claro que... Claro Siempre que es un gusto conversar contigo, mi estimado Manuel, así que encantado de igualmente. poder estar cuando nos invites. Gracias, Santiago. Doy pase también a José, que nos va a lanzar una propuesta, ¿no? José Guzmán. Nada, yo agradecerles este tiempo, gracias Manuel, gracias a todas las personas que te ayudaron a que este evento se haga posible, y sobre todo gracias Santiago, por siempre estar dispuesto a apoyar al LSI. Lo vuelvo a reiterar, Santiago es uno de los que más contribuye a la difusión, ¿no? Gracias Santiago por eso, siempre cuento contigo. Y nada, si me permiten compartirles, siempre es bueno hacerles saber, nuestra página web del LSI es la que ven ahí, es el LSI, también se las he mandado por el chat. Les invito a seguirnos también en nuestro YouTube, en el canal de YouTube, donde ahí subimos los videos. Este es un video, Manuel, que te voy a pedir también que me lo compartan para subirlo. Y como le hablé a Manuel días atrás, la intención de nosotros como institución, acuérdense que es una institución sin fines de lucro, es difundir el conocimiento, tanto la metodología como las herramientas en torno al Lean Construction, ¿no? Y siempre obviamente nos vamos a apoyar de nuestros instructores avanzados, como este caso que hoy ha sido posible con Santiago Ruiz, y como tal, nosotros de una u otra manera queremos que ustedes como universidad, me imagino que también hay otras universidades, formen grupos, ¿no? Formen grupos y en esta interacción, pues con los docentes de la universidad, nos contacten y nosotros poder apoyarlos en este camino de aprendizaje. Acuérdense que el Lean es una forma de pensar, es una forma de vida. Muchos le dicen que es un camino de cambio, ¿no? Y es como tal, ¿no? Si uno no cambia la forma de pensar, si uno no ve, si uno no tiene un norte de la mejora continua, entonces no va a cambiar la industria. Entonces, nosotros en nuestro humilde aporte, sí vemos viable, sí vemos provechoso que las personas, y sobre todo en etapas tempranas de la educación y que están saliendo, formándose en la universidad, tengan claro, ¿no? Que la mejora continua es una opción, ¿no? Lean es una opción para poder mejorar los proyectos. Nada, por mi parte está bien. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. También les estoy dejando en el chat del Zoom el canal de YouTube para que nos puedan seguir, y obviamente los invito y comprometo a Manuel, es más, y comprometo a Santiago para que de una otra forma pueda liderarnos este camino con los estudiantes de la UCSS, ¿no?
nada, los comprometo a todos a formar este grupo de estudio en Lean Construction y de la mano con nosotros poder participar. Encantadísimo, José, Manuel, como decía, muchísimas gracias por invitarme. Manuel, hemos compartido muchos años en aulas, muchas experiencias gratas, y encantado pues de seguir contribuyendo con el proceso de formación de futuros profesionales. Esto es lo que más nos encanta, es que cada vez más personas empiecen a este recorrido Lean y que nos ayuden a transformar la industria de la construcción. La industria necesita un cambio, necesita una mejora, necesitamos hacer que esta industria sea cada vez mejor. Y para eso necesitamos sumar fuerzas, unir nuestros esfuerzos para lograr esta transformación en la industria. Gracias realmente. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Entonces contamos contigo, Santiago, para que nos puedan apoyar, contigo, José. Concretamente, todos los interesados, de jóvenes de la UCS, que estén interesados en formar el grupo de estudiantes LSI Perú UCS, ¿no? LSI UCS, por favor, envían un correo, ustedes ya conocen mi correo institucional, para ya concretar y poder pues, empezar a trabajar, ¿no? Creo que eso sería excelente. Muchas gracias, José, Santiago, les agradezco. Y nuevamente felicitarte, Santiago, por la ponencia. José, ¿no? Qué gusto, hemos ido trabajando este evento, este día de hoy lo hemos ido trabajando ya desde un tiempo atrás, y qué gusto que ya ha podido darse. Y ahora, para terminar, quisiera invitar pues, a la foto final. A la foto final les recuerdo invitar a todos los participantes a que puedan prender sus cámaras para la foto final. Sí, José. Como palabras finales, no como palabras finales, sino lo que quiero es dejar esto muy, muy, muy en claro. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Y esta crisis nos ha dado una oportunidad muy grande, ¿no? De destruir esa barrera de distancia que se generan entre Lima y las otras ciudades, o entre Perú y los otros países. Tenemos la oportunidad, y eso sí se los comunico, ¿no? Tenemos la oportunidad de la tecnología, tenemos los webinars, tenemos todas las plataformas para poder, de una u otra forma, estar juntos. Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad de que ustedes se formen como estudiantes y soliciten o nos pidan reuniones, nos pidan más charlas. Entonces, nosotros estamos totalmente llanos, y eso creo que hablo por Santiago, en poder apoyarlos. Perfecto, excelente. Yo pienso que esto se va a concretar en esta semana. Pienso que ya lo vamos a concretar y vamos a tener un grupo de estudiantes LSI UCS, ¿no? Que y vamos a hacer grandes cosas. Yo estoy seguro, nuestros jóvenes UCS son gente muy empeñosa, muy honesta, muy trabajadora, y eso ustedes lo van a ver, estoy seguro que sí. Así que gracias, ¿no? Epifania también, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Bendiciones, saludos. Gracias a ustedes. Gracias. Y nada. Cuídense.